Hola, 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 amigos y amigas de GAP Production, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Que Dios los bendiga, que Dios los proteja, que Dios nos los tenga con salud. ¿Quién por acá? Cristian, una vez más. GAP Production presenta el segundo capítulo de por qué no recibimos la bendición. Amigos y amigas, ayer tuvimos un capítulo que nos hizo estremecer, que sinceramente nos hace reflexionar, que nos reprende, porque hay veces no entendemos por qué, y hay veces no tenemos que decir por qué, sino para qué, porque, como les decía en el capítulo pasado, Jesús dijo, lo que pasa ahora no lo entiendes, lo entenderás después. Y también dijo en Eclesiastés el Espíritu Santo, para todo hay tiempo. Y también dijo que todo el que cree en Dios, todo le ayuda para bien. Y si tenemos gozo, estamos esperanzados en lo que vaya a ser Dios bueno para nosotros. Si tenemos fe, no hay nada que quite la bendición. El problema es que nosotros mismos somos los que nos quitamos la bendición, cuando Él desde el principio nos quiere bendecir, pero no dejamos que llegue la bendición. Como les expliqué ayer, vamos a empezar a leer el Éxodo. ¿Usted sabe por qué el pueblo de Israel fue esclavo en Egipto? ¿Sabe cómo llegó a Egipto? Pues léase la historia de José y sus hermanos en el Génesis. Es la última parte de las historias que aparecen en el Génesis. Por medio de José, fue que llegó el pueblo de Israel a Egipto, que él le pidió al faraón que llegara para que no se murieran de hambre, porque iba a haber una escasez de 7 años. Él le dijo, José le dijo, por medio del Espíritu Santo, le dijo al faraón que iba a haber una escasez en el mundo entero de 7 años y no iba a haber que comer. Solo en Egipto no iba a pasar eso. Entonces por eso fue que ellos llegaron. Después, usted sabe por qué el pueblo de Israel llegó a ser esclavo en Egipto. Pues vamos a comenzar con esa historia. Ahí es donde vamos a arrancar y vamos a leer el Éxodo 1, versículo 8. Es donde vamos a comenzar. Dice, entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Dijo su pueblo, he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que el de nosotros. Eso decía el faraón, que el pueblo de Israel era más fuerte y era más grande que el de ellos. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que, viniendo guerra, él también se una vuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tribus que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ramsés. Pero cuando más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían de manera que los egipcios le temían a los hijos de Israel. Ahí está la clave. Por eso los hicieron esclavos, porque los egipcios le temían. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro, ladrillo y con toda labor del campo
con todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Ahí está la clave. Por eso el pueblo de Israel llegó a ser esclavo en Egipto, porque los egipcios le tenían miedo. O sea, pasaron los 7 años de escasez y en vez de irse para su pueblo, en vez de volver a Israel, se prefirieron quedar ahí en Egipto porque tenían su comida. Más adelante vamos a ir comprendiendo por qué ellos, en vez de irse para Israel, se quedaron ahí. Dios les dio una bendición a ellos. Pasar 7 años con comida. Por eso los llevó al pueblo de Israel. Pero ellos decidieron quedarse ahí. Y en el 13, vamos a seguir en el 13. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fua, y les dijo: cuando asistan a las hebreas en sus partos, veáis el sexto, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces que viva. Pero las parteras le temieron a Dios y no hicieron como le mandó al rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dio: ¿por qué habéis hecho esto? ¿Qué habéis preservado la vida de los niños? Y las parteras les respondieron al faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias. Fuerte, fuerte. O sea, el rey le tenía tanto miedo al pueblo hebreo que mandaba matar a los niños para que no se siguieran reproduciendo hombres en el caso de que hubiera más guerra. Y después llegan las parteras y le dicen que las mujeres hebreas no son como las egipcias. Oiga, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras y el pueblo se multiplicó, se fortaleció de gran manera, y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Entonces el faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo el que nazca y a toda la hija, preservar la vida. Ahí tenemos el Éxodo 1, donde entendemos que ellos llegaron a ser esclavos porque el rey les tenía miedo, el pueblo egipcio les tenía miedo. No quería que se siguieran reproduciendo, pero les mandan a las parteras a matar a los niños. Las parteras no hacen caso. ¿Qué les da Dios por no hacer caso? ¿Qué les da Dios por no hacerle el mal? Las bendice, prospera sus familias, porque no hicieron el mal, por más que se lo estaban ordenando. Vamos a ir cuadrando poco a poco lo que el Éxodo está diciendo. ¿Por qué? Porque las bendijo, porque no hicieron el mal, porque querían, el rey quería que les quitara la vida y ellas no lo hicieron. ¿Qué hubiera pasado si hubiera sido al revés? Que ellas por miedo a que les quitaran la comida matan a los niños. ¿Usted cree que Dios las va a bendecir? Ellas sí sabían cómo llegar a la bendición, haciendo el bien. En estos momentos ya usted y a mí nos vuela la cabeza, ¿verdad? Solo en el Éxodo 1 nos vuela la cabeza. Porque tenemos un ejemplo de muchos israelitas o hebreos, como usted quiera decirlo, que en vez de irse para su país, para su pueblo, para todo, prefirieron quedarse ahí porque tenían su comida y tenían trabajo. Tenemos otro ejemplo de las parteras que no le hicieron caso al rey y le hicieron caso a Dios, hicieron las cosas como tenía que hacer y Dios las bendijo.
bendijo a toda su familia, las prosperó a la familia. Piense, piense y vea lo que pasó en esta historia, solo en el Éxodo 1, y apenas llevamos el Éxodo 1, en la mitad de este capítulo, apenas llevamos el Éxodo 1, y vea lo que ha acontecido. Vamos a empezar con el Éxodo 2. Oiga, el nacimiento de Moisés. ¿Quién será Moisés, verdad? Ahí lo vamos viendo. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija Leví, la que concibió y dio a luz un hijo. Viéndole que era hermoso, le tuvo escondido de 3 meses, pero no pudo ocultarlo más, porque recuerde que el faraón andaba matando a los niños, ¿verdad?, de los hebreos. Entonces ella lo escondió a Moisés, pero ya no podía esconderlo más. Entonces, vean lo que pasó. Pero no pudo ocultarlo más tiempo. Tomó una arquilla de junto y la calefactó con asfalto y hebrea y colocó en ella al niño y le puso en un carrizal en la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que acontecía. Y la hija del faraón descendió a elevarse al río y preparándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la horquilla y el carrizal y envió a la criada suya a que la tomase, y cuando la abrió vio al niño. He aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo: la hija del faraón, iré a llamar a una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija del faraón respondió: ve. Y fue la doncella, llamó a la madre del niño, a la cual dijo: hija del faraón, lleva a este niño, críamelo, y yo te pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija del faraón, la cual prohijo y le puso de nombre Moisés, porque de las aguas lo saqué. Vamos al Éxodo 2 y vamos a empezar en el 11, y el título es Moisés huye de Egipto. En aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanas y le vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes, y viendo que no aparecía a nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y le respondió: ¿quién te ha puesto a ti como príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de esto, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó delante del faraón y habitó en la tierra de Madián. Y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar las aguas y a llenar las pilas y a dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y echaron allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Y volviendo a ellas, Reúl, su padre, él, y les dijo: ¿por qué habéis venido hoy
Tan pronto ellas respondieron, un varón de egipcio nos defendió de la mano de los pastores y también nos sacó agua y dio de beber a las ovejas y dio a sus hijas donde están, porque habéis dejado que ese hombre, llamadle para que coma. Y Moisés convino en morar con aquel varón y le dijo a su hija Sefora por ser mujer Moisés, y ella dio a luz a un hijo y le puso por nombre Gerson, porque dijo, forastero soy en tierra lejana. Aconteció que después muchos días murió el rey de Egipcio, y los hijos de Israel gemían causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor en motivo de servidumbre, y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de un pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Ok, en esta segunda parte de Éxodo, del Éxodo 2, hemos aprendido quién es Moisés. Es un hebreo que la mamá tuvo que echarlo fuera, echarlo en el río para que no lo mataran. Más adelante vamos a ver por qué. Dios lo cubrió para que no lo mataran. ¿Por qué Dios no habrá permitido que mataran a Moisés si estaban muriendo todos los hijos de los hebreos? Lo deja ser como un egipcio para que aprenda todo lo de Egipto. Casi lo proclaman rey de Egipto porque el rey pensaba que él era egipcio. El pueblo llega y llama por clamor a Dios y tiene que haber un salvador. Ahora en sí ya sabemos de quién estamos hablando, de que era salvador de los hebreos, lógico, Moisés. Pero Dios necesitaba que Moisés conociera Egipto, conociera todo lo que se hacía en Egipto, conociera a los esclavos de Egipto, conociera el sufrimiento de los hebreos, todo lo que sufrían. Necesitaba que viera lo malo, me imagino yo que Dios necesitaba también que viera lo que era malo para que enseñara lo que era malo, y también por eso cometió el error de matar. Todos cometemos errores. Lo malo es no corregirlos y seguirlos haciendo. Pero todo humano tiene, como decirte, tiene derecho a equivocarse. Como le digo, lo malo es quedarse donde usted está y no salir adelante. Porque nos gusta hacer lo malo, porque nos quedamos en lo malo. Recibimos a Cristo en nuestro corazón, pero queremos seguir en lo malo. Y pasa el tiempo y seguimos en lo malo. No corregimos lo malo, no permitimos que nuestro Señor nos cambie, nos haga diferentes, que trabaje en nosotros. No le permitimos al Espíritu Santo, no le permitimos a Jesús que trabaje en nosotros. Estoy hablando de nosotros, no estoy hablando de ustedes o de alguien en especial, no. Estoy hablando de nosotros, porque yo voy incluido. Porque recuerden que en el primer capítulo les dije que a mí Dios me reprendió antes de darme esta palabra. Hay veces que nosotros necesitamos que el Espíritu Santo nos reprenda para entender. Hay personas que ni aunque las reprendan, entienden.
a veces estando lo más bajo, lo más profundo. ¿Entiende? Es complicado. Por eso les dije desde el primer momento que empezamos este tema, que este tema era caliente, complicado, reflexión. La reprensión es muy dura. Y poder llegar a entender por qué es que nuestra bendición no llega, sabiendo de que Dios nos quiere bendecir. Miren, ellos al final oiga, al final del Éxodo 2 dice: aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos por motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó del pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. Entonces usted puede decir en estos momentos que fue que Dios se olvidó del pueblo de Israel, por eso era esclavo. No. Ellos, el pueblo de Israel, se olvidó de Dios porque estaba bien, porque tenía que comer, porque tenía trabajo. A pesar de que ellos estaban esclavos, ellos estaban bien. Eso hizo que se olvidara de Dios. Recibieron una pequeña bendición. Y usted me puede decir, ¿cómo una pequeña bendición? Sí, porque Dios los sacó de Israel para que no se murieran de hambre, porque iba a haber una escasez de 7 años. Y por eso llegaron a Egipto. Ahí está la bendición. No padecieron hambre. Pero terminó los 7 años y se prefirieron quedar. Y ahí es donde el nuevo rey los agarró como esclavos. Vean. O sea, se olvidaron de Dios. Se olvidaron de lo que Dios había hecho por ellos. Por eso es que les digo, hay veces que la bendición no llega porque nosotros mismos nos olvidamos de Dios. ¿Y qué fue lo que pasó al final? ¿Por qué Dios los volvió a reconocer? Porque hicieron una oración con fe, se acordaron de Dios. Se acordaron de Dios en medio de su esclavitud y ver que se murió en el rey y que Ramsés iba a ser el nuevo rey de Egipto, el nuevo faraón. Entonces ellos se acordaron de Dios. Y se acuerdan que antes les había comentado que también hay momentos en que Dios nos bendice, nos da una pequeña bendición como la que les dio a ellos, para que no sufrieran hambre. Y que el enemigo mantiene esa bendición para que tú no te acuerdes de Dios. Ahí está el ejemplo. O sea, ellos tal vez pensaron que Dios los seguía manteniendo con su bendición, a pesar de que eran esclavos. Hay veces que pensamos así tan tontamente porque recibimos una pequeña bendición y no pensamos que esa no era ni la quinta parte de lo que Dios tenía para nosotros, porque no seguimos confiando en Dios, porque pensamos que esa era la bendición que Dios nos tenía para nosotros y se acabó. Y no nos acordamos de Dios. Y ya no hablamos con Él. ¿Por qué? Porque estamos bendecidos. Y es el enemigo el que sigue manteniendo esa bendición. O sea, el enemigo ya después les daba de comer. ¿A precio de qué? De ser esclavo. Y dígame que eso no pasa ahora. Hay veces somos esclavos. Esclavos de la droga, esclavos de la mentira, esclavos de la infidelidad, esclavo de, póngale usted ahí cualquier cosa, del alcohol, de la borrachera, de las fiestas. Y somos esclavos y pensamos que, estamos bendecidos porque tenemos una solvencia económica para poder asumir todas esas cosas y tras eso puedo mantener a mi familia. Vea lo tonto que a veces pensamos. Pensamos que estamos bendecidos cuando no estamos bendecidos por el más grande, sino por el de abajo.
fuerte, ¿verdad? Lo que estamos hablando, lo que está hablando el Espíritu Santo en estos dos capítulos. Pero vamos al resumen. Entendimos cómo fue que llegaron los israelitas a Egipto. Dios los llevó para que no pasaran hambre, porque iban a ser 7 años de escasez por todo el mundo. Y ellos tuvieron la bendición. Pasaron los 7 años y ellos prefirieron quedarse en Egipto. Se olvidaron de Dios porque estaban bien. Ya entendimos por qué el pueblo de Israel fue esclavo en Egipto, porque el rey y los egipcios le tenían miedo a los hebreos porque eran más y más fuertes. Mandaban a matar a los hombres, a los niños que nacieran hombres, para que ya no siguiera creciendo el pueblo de Israel y no se les levantaran armas. E entendimos por qué las parteras fueron bendecidas, porque no hicieron el mal. Vamos cuadrando hasta ahí, ¿verdad? ¿Por qué ellas fueron bendecidas? Porque no aceptaron una orden del faraón diciéndole que matara a los niños. Entonces, eso les da duro porque le dice que las mujeres hebreas son más fuertes que las egipcias, porque ellas paren solas, no necesitan a las parteras. Aprendimos que Moisés, Dios no permitió que lo mataran, a pesar de que estaban matando a todos los niños, y él nace siendo hebreo, pero Dios lo deja ser egipcio para que él vea lo que es la esclavitud, lo mal que estaban. También lo deja hacer que caiga en el mal, o sea, él cae en el mal para que aprenda. Él entendió que lo que había hecho estaba mal, matar al egipcio estaba mal para él, y él aprendió. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros cuando hacemos lo malo, entender que eso es malo y ya no volverlo a hacer nunca más. También entendemos que Dios escucha el clamor porque hicieron una oración con fe y lo reconoce. Entendimos también de que Dios no se olvidó del pueblo de Israel, fue el pueblo de Israel el que se olvidó de Dios. Y ahora sabemos que Moisés, por medio de Dios, va a recibir una misión que la vamos a descubrir en el tercer capítulo. No se pierda el tercer capítulo, que esta miniserie está que arde. Recuerde, me puede escribir de cualquier parte de Costa Rica o de cualquier parte del mundo entero, sin importar el idioma, que por medio del Espíritu Santo lo vamos a entender. Le vamos a dar una buena consejería por medio del Espíritu Santo. Mi WhatsApp, más 506 60 93 8408. Ahí me puede contactar, escríbame. Me puede también encontrar por Facebook, GOOD Productions, donde también me puede escribir por Messenger. También estamos en YouTube, GOOD Production. Recuerde, si usted vive en los alrededores de Purral y no tiene donde congregarse, el Ministerio Familiar Casa Betel se reúne todos los sábados a las 7 de la noche en el Salón ACJ a la par de Asemblis Purral. Ahí nos reunimos a las 7 de la noche. Escríbame y le doy la ubicación para que usted pueda llegar a congregarse si no tiene dónde congregarse. Que Dios me lo bendiga, que Dios me lo proteja, que Dios me lo tenga con salud. Y nos vemos en el tercer capítulo de ¿por qué no recibimos la bendición? GOOD Production la volvió a hacer con el segundo capítulo de ¿por qué no recibimos la bendición?